Un millonario arrogante reta a una camarera negra a bailar. Ella le roba el protagonismo segundos después. Lo que vas a escuchar no es un cuento de hadas. Sucedió en pleno corazón de Nueva York, en una de las galas benéficas más lujosas de la ciudad, donde el precio de una sola entrada superaba la renta de todo un mes para la mayoría de la gente común. Pero en un lugar donde los candelabros de cristal brillaban y las sonrisas falsas de la élite ocultaban el frío que había debajo, la verdad era siempre escasa. Esa noche se cruzó una línea dentro del prestigioso Salón Grandatoria. El aire en el Grandatoria estaba impregnado con el aroma del dinero y de lirios holandeses importados, mezclado con el clásico perfume de Chanel. Para los invitados no era más que otro martes cualquiera del año, pero para Cassandra Riley, o Cassie, como la llamaban los pocos compañeros que aún recordaban su nombre, era otro agotador turno de 16 horas, una prueba tanto del cuerpo como del espíritu. Se abría paso entre vestidos deslumbrantes y smokines con una gracia ensayada que solo los años de servicio podían enseñar. Su uniforme blanco y negro estaba planchado a la perfección, un fino disfraz que le permitía disolverse en el lujo frío de la sala. En su mano, una bandeja de plata equilibraba copas de champán Dom Pérignon, cada movimiento tan preciso como si hubiera sido coreografiado. Nadie se fijaba. Para ellos, Cassie era una sombra, presente cuando hacía falta, desaparecida antes de que alguien lo notara. Esa noche se celebraba la recaudación anual para la Fundación Infantil St. Jude, una reunión donde los más ricos de Nueva York aplaudían su propia generosidad mientras pujaban por baratijas que jamás llegarían a usar. Cassie había servido incontables noches como aquella. Conocía el ritmo de la charla educada, las sonrisas vacías, los besos en la mejilla dados por compromiso. Se deslizó junto a una mujer de mediana edad, cubierta de diamantes por millones, que reía estridentemente ante un chiste insípido de un hombre con la cabeza reluciente. Ninguno de los dos la vio. Cassie era solo otro engranaje en la maquinaria invisible del servicio, eficiente, silenciosa, olvidada, antes de que empezara el evento. Su supervisora, Genevieve Peterson, una mujer tensa pero amable de mediana edad, le había dado un recordatorio en voz baja. Mantén la cabeza en alto, Riley. Esta gente puede oler el miedo. Sé educada, sé eficiente, y nunca reacciones. Riggs pensó casi con amargura, como si aún le quedara energía para reaccionar después de turnos interminables como ese. Sus pies le ardían en los zapatos negros antideslizantes que siempre usaba, pero el dolor en su cuerpo no era nada comparado con el dolor en su corazón, aún abierto por la carta de rechazo que había recibido esa misma mañana. El comité de becas de la Academia de Artes Donovan lamenta informarle que las palabras seguían resonando en su mente. 4 años, 4 largos años desde que había abandonado sus queridas zapatillas de ballet, cambiando su sueño por facturas médicas después de que su padre, James Riley, quedara inválido en un accidente de construcción. Su trabajo, su salud, su futuro, todo se había perdido en un solo día. Desde entonces, su vida había sido una lucha diaria por sobrevivir. El ballet no era más que un fantasma distante, y aún así, en fugaces momentos entre mesas, casi todavía podía sentir las luces del escenario sobre su piel, escuchar la orquesta elevarse, percibir el silencio expectante de un público aguardando su primer paso. El sueño nunca la soltó. Anne estaba sirviendo agua en la mesa 12 cuando de repente sintió una mirada fija en ella. No era la mirada vacía de los ricos, sino algo más afilado, curioso, cruel. Alzó la vista, forzando una sonrisa educada, solo para quedarse helada al verlo. Preston Montgomery III no conocía su nombre, pero conocía al tipo. El tipo de atractivo moldeado por generaciones de privilegio. Cabello rubio engominado, un Rolex que valía más que su coche. A su lado estaba su prometida Veronica Davenport, con un rostro elegante e impenetrable junto a sus amigos Blake y Austin, que reían de cada palabra que él decía. En los ojos de Preston la atravesaban como si no fuera más que un adorno barato. Se inclinó hacia Veronica, alzando la voz lo suficiente para que Cassie lo escuchara. Míralos, como pequeños muñecos de cuerda, sin alma, sin pasión. Anne Veronica rió suavemente, un sonido más frío que el hielo. Cassie tragó su rabia, manteniendo el rostro sereno, sirviendo agua mientras la advertencia de la señora Peterson se repetía en su mente. Nunca reacciones, pero no tenía idea de que en tan solo unos minutos, la línea entre la resistencia y la dignidad sería llevada al límite, y que esa misma noche alteraría su vida para siempre. Cassie se giró en silencio, la espalda erguida, aunque la mirada despectiva de Preston Montgomery III aún se le clavaba como agujas afiladas. Se obligó a actuar como si nada hubiera pasado, aferrándose a la compostura que había cultivado durante años de aguante. Sin embargo, con cada paso sobre la alfombra mullida del Salón Grandatoria, el pasado surgía dentro de ella, vívido y doloroso, oprimiéndole el pecho.
Su mano apretaba inconscientemente la bandeja de plata como si sujetara un recuerdo que había sido tan hermoso en el día en que recibió su carta de aceptación de la Academia de Artes Donovan, una de las escuelas de danza más prestigiosas de Nueva York. Lo recordaba perfectamente. Una brillante mañana de primavera cuando tenía 17 años, su padre, James Riley, dejó la carta sobre la mesa del desayuno en su pequeño apartamento en Queens. Sus ojos se iluminaron con un orgullo infinito, mientras ella rompía el sobre. Estallaba en lágrimas de alegría. «Cassie», cariño dijo, rodeándola con sus fuertes brazos. «Siempre supe que podías lograrlo. Siempre supe que habías nacido para brillar en el escenario». Ese momento jamás se borraría. El orgullo en los ojos de su padre. La certeza de que su vida se abría hacia un capítulo de sueños realizados. Un futuro donde estaría en Broadway bajo luces deslumbrantes, saludada por una ovación atronadora. Entonces lo creía con todo su corazón, que todo lo bueno estaba por venir. Pero todo se hizo añicos, una fatídica tarde. Cassie estaba en su última clase de ballet del día, sus movimientos fluyendo con la música del Lago de los Cisnes, cuando una llamada frenética de su madre derrumbó su mundo. «Tu padre ha tenido un accidente», dijo la voz temblorosa de su madre. «Cassie está en urgencias en el hospital de Queens. Tienes que venir ahora». Aquel día la marcó para siempre. Corrió al hospital aún con su maillot de ensayo, con el corazón roto al ver al hombre más fuerte que había conocido, tendido e inmóvil bajo el resplandor estéril de las máquinas. James Riley, que había trabajado incansablemente como obrero de la construcción para mantener a su familia, yacía ahora indefenso en una cama de hospital. «Vas a estar bien, papá», susurró Cassie, conteniendo los sollozos. «Te recuperarás y me verás bailar en Broadway, ¿verdad?» Pero la dura realidad llegó más rápido que la esperanza. En cuestión de días, los médicos informaron a Cassie y a su madre que su padre necesitaría un tratamiento a largo plazo con costos muy por encima de sus posibilidades. Vio a su madre llorar hasta quedarse sin lágrimas. Y en ese momento, Cassie supo que su vida había cambiado para siempre sin otra opción. Dejó a un lado su sueño, se retiró de la academia Donovan y aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar para cubrir las facturas médicas de su padre y mantener a flote el hogar. Día tras día, su vestido blanco de ballet y sus queridas zapatillas de punta quedaban doblados con cuidado en un cajón, acumulando polvo junto con el sueño que guardaban encerrado en una fría y lluviosa tarde. La escuela la llamó. «Cassandra, si no regresa pronto, su beca será revocada. Lo sentimos, pero no podemos permitir más retrasos». La voz al otro lado de la línea era plana, implacable, cada palabra como una cuchilla que cortaba más profundo. Cassie había suplicado por más tiempo, pero fue inútil. Cuando colgó, se quedó mirando por la ventana mientras las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, mezclándose con sus lágrimas. Desde entonces, cada carta de la Academia Donovan le sangraba el corazón de nuevo. Y aquella mañana la carta de rechazo había caído como el golpe final, recordándole todo lo que había perdido. El comité de becas de la Academia de Artes Donovan lamenta informarle que su solicitud no ha sido seleccionada. Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. Cassie cerró los ojos con fuerza, la amargura quemándole la garganta. ¿Proyectos futuros?, pensó con desprecio. Su sueño, su futuro había sido aplastado bajo el peso brutal de la supervivencia. Cuando volvió a abrirlos, se sorprendió al encontrarse de nuevo en el salón del Gran Datoria, con la bandeja de champán aún equilibrada en su mano. Una mujer con un deslumbrante vestido plateado de lentejuelas alzó la mano para llamarla, con una expresión indiferente, como si Cassie fuera invisible. «Su bebida, señora», dijo Cassie en voz baja, con educación, ofreciendo la copa. La mujer la tomó sin una palabra de agradecimiento, volviendo de inmediato a su conversación como si Cassie no existiera. Cassie dio un paso atrás, su mirada cayendo sobre su reflejo, en el mármol pulido del suelo. Una vez más, sintió la punzada amarga de la invisibilidad, pero Cassie no tenía idea de que, en cuestión de minutos, justo allí, en aquel salón deslumbrante, su vida daría un giro que jamás habría imaginado. Un giro puesto en marcha por la pura arrogancia de Preston Montgomery. Tercero, Cassie estaba a punto de alejarse de la mesa cuando una voz fría y arrogante cortó el aire, atravesando sus pensamientos. Tú vuelve aquí un momento, Cassie». Se estremeció levemente y giró lentamente hacia la mesa que acababa de servir. Frente a ella, Preston Montgomery, tercero, la observaba con un desdén apenas disimulado, una sonrisa soberbia tensando sus labios, mientras tamborileaba los dedos sobre el mantel de seda blanca como la nieve. Era la encarnación misma de la élite, que Cassie conocía demasiado bien. Joven, blanco, pulido a la perfección de la manera más artificial, cabello dorado engominado con precisión, un smoking negro hecho a medida que le ajustaba como una armadura y unos zapatos de cuero brillando con un precio equivalente a 3 meses de su salario, sí señor.
¿En qué puedo ayudarle? Preguntó Cassie, con voz firme, aunque sus palmas empezaban a sudar bajo el peso de la mirada helada de Preston. Él no respondió de inmediato. En su lugar, dejó que sus ojos recorrieran su figura de pies a cabeza como si evaluara una baratija barata. Cassie sintió las miradas de los invitados cercanos clavarse en ella, ardiéndole las mejillas de humillación. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó al fin, con un tono cargado de burla. Cassie. Cassandra Riley, señor, respondió, obligando a su voz a no temblar. Preston entrecerró los ojos y luego giró hacia la mujer sentada a su lado. Veronica Davenport, una socialité adinerada famosa por una belleza tan afilada como el acero, vestida con un vestido de seda zafiro que resaltaba cada curva, con su largo cabello castaño ondulado, cayendo perfectamente sobre los hombros. Los labios rojos de Verónica se curvaron en desdén en el instante en que Cassie dijo su nombre. Cassandra Riley, repitió Preston lentamente, saboreando cada sílaba con un desprecio calculado. Qué nombre tan encantador para un trabajo tan insignificante. En Blake y Austin, sus inseparables compañeros de lujo, estallaron en carcajadas, su burla fundiéndose con la atmósfera que Preston cultivaba con cuidado. Preston, no seas tan duro con ella, dijo Verónica suavemente, aunque sus fríos ojos nunca se apartaron de Cassie. No había compasión en su voz, ni bondad, solo la crueldad casual de alguien que veía a los camareros como simples piezas de decoración inanimada. La sonrisa de Preston se ensanchó, su mirada aún fija en Cassie. Bueno, entonces, Cassandra, ¿quieres explicarme por qué hay una marca de agua en mi mantel? Señaló una diminuta gota caída de su propia copa, casi invisible, pero convertida en arma para acusarla en público. Cassie siguió el gesto de su dedo, con el pecho encogiéndose. Sabía perfectamente lo que hacía al transformar la nada en algo simplemente porque podía. Y también sabía que, en aquel mundo deslumbrante y despiadado, hasta el más mínimo error podía costarle el trabajo que necesitaba desesperadamente. Mis disculpas, señor. Lo limpiaré de inmediato, dijo Cassie, con voz calma y educada. Tomó una servilleta blanca de la mesa cercana, pero Preston alzó la mano para detenerla, su voz cortando con más filo, lo bastante fuerte como para silenciar la sala a su alrededor. No, Cassandra. No creo que el problema sea el agua. El problema es tu actitud. Gente como tú no parece respetar el hecho de que los invitados aquí gastan decenas de miles solo para sentarse en esta mesa. Las palabras se le clavaron en el corazón como agujas, pero Cassie mantuvo la compostura, enterrando la tormenta en su interior. Lo siento, señor. Tendré más cuidado, susurró, inclinándose levemente para ocultar el brillo de lágrimas en sus ojos. Verónica sonrió con satisfacción. Blake y Austin aullaban de risa, encontrando su entretenimiento en la humillación de Cassie. Preston se inclinó hacia adelante, sus ojos gélidos, su voz baja pero lo bastante clara para que todos los presentes la escucharan. Quizás este trabajo sea demasiado complicado para ti. Quizás deberías limitarte a donde realmente perteneces. Mostradores de comida rápida o trabajos de limpieza. Tal vez. A una ola de risas recorrió las mesas cercanas. Cassie sintió cada mirada perforándola, su vergüenza creciendo como un nudo que la ahogaba en la garganta. Quizás tiene razón, señor, respondió en voz baja, ocultando el dolor en su tono. Ahora, si me disculpa, continuaré sirviendo a Preston. Se recostó con una facilidad soberbia, girando su copa de champán, aún observándola con ojos burlones. Adelante entonces, Cassandra. Eso sí, procura hacerlo mejor la próxima vez. Aunque no espero mucho. Cassie inclinó la cabeza y se alejó, el corazón cargado de una amarga humillación, cada eco de sus risas cortando como cuchillas contra su alma. Lo que Preston Montgomery III jamás podría imaginar era que la misma arrogancia de sus palabras pronto se convertiría en su mayor error, porque esos insultos, impregnados de crueldad, estaban a punto de despertar en Cassie una fuerza que jamás supo que tenía, una fuerza que pondría todo patas arriba. Cassie acababa de apartarse de la mesa, tratando de controlar los latidos salvajes de su corazón tras la humillación, cuando la voz fría y burlona de Preston volvió a atravesar el salón. Espera un momento, Cassandra. He cambiado de opinión. En su cuerpo se congeló a mitad de paso. Cada músculo de su espalda se tensó como si hubiera sido golpeada con un látigo. Inspiró con brusquedad, obligándose a mantenerse serena, aunque apretaba la bandeja de plata con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Preston ladeó la cabeza ligeramente, mostrando una sonrisa engreída a Verónica. Blake y Austin, su público ansioso, saboreaba cada segundo del espectáculo que estaba orquestando. No creo que limpiar un poco de agua del mantel sea suficiente para demostrar tu valor, dijo, arrastrando las palabras. Una camarera
excepcional. Como tú debería demostrar su valía de una forma mucho más clara en sus palabras, captaron de inmediato la atención de los invitados. Las conversaciones se apagaron en silencio, los ojos se volvieron hacia Cassie. El aire se volvió pesado, cargado de una anticipación extraña. Cassie se giró lentamente, obligando a su expresión a mantenerse serena, incluso cuando decenas de miradas curiosas se clavaban en ella, pero al encontrarse con los ojos azules y gélidos de Preston, comprendió que estaba montando un cruel espectáculo con el único fin de destrozar el último fragmento de su orgullo, ¿no? ¿Qué más quisiera? ¿Qué hiciera, señor?, preguntó casi suavemente, su tono educado. Aunque temblaba con las emociones que luchaba por reprimir, Preston dio un sorbo lento a su champán, saboreando la tensión que había creado, y luego se levantó con fluidez de su silla. Su esm, a medida enmarcaba su figura alta e imponente como una armadura. Damas y caballeros, anunció lo bastante alto para que todos lo escucharan. Permítanme ser claro, una verdadera camarera no solo debe servir copas o limpiar mesas, también debe saber cómo complacer a sus invitados. A una oleada de risitas recorrió la sala mientras las cabezas giraban, la multitud ansiosa por el espectáculo a su costa. Tengo un pequeño reto para la señorita Cassandra Riley, continuó Preston, su voz afilada de condescendencia. Sacó un grueso fajo de billetes del bolsillo de su chaqueta, levantándolo alto para que todos lo vieran. $10,000. 10,000. Si se atreve a bailar un tango conmigo aquí mismo, ahora mismo. En un murmullo asombrado recorrió el salón. La audacia del desafío, impregnada de burla, sorprendió tanto como fascinó a los presentes. Verónica llevó una mano a los labios, reprimiendo una risa, su mirada helada atravesando a Cassie. Blake y Austin estallaron en carcajadas jubilosas, disfrutando claramente de la crueldad de la escena. Pero Preston no había terminado. Dio un paso hacia ella hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Su voz descendió, baja, pero aún lo bastante clara, para que los presentes captaran cada palabra venenosa. Por supuesto, hay una pequeña condición. Si cometes el más mínimo error en este baile, me aseguraré personalmente de que esta noche sea tu última trabajando en el Grand Atorian. Cassie sintió que el mundo se reducía a ella y aquella mirada helada. Cada palabra era como una cuchilla contra su dignidad, cortando hondo. Los murmullos a su alrededor crecieron. La expectation. Todos querían ver cómo respondería la joven camarera negra al desafío del poderoso y arrogante multimillonario. Cassie tragó con fuerza, la furia y la humillación ardiéndole en la garganta. Sus ojos se desviaron un instante hacia el dinero en su mano, suficiente para borrar las facturas médicas de su padre, suficiente para comprar su escape de aquella vida. Sin embargo, su orgullo gritaba en protesta, indignado por el degradante trato que él le ofrecía. Subas vaciló. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Podía sentir el desprecio de Verónica, la expectación divertida de Blake y Austin, y la satisfacción sádica brillando en los ojos de Preston. Bueno, Cassandra, se burló Preston, ¿aceptas o huirás como un ratoncito asustado? La mirada de Cassie se aferró a la de él, sus ojos helados desafiando lo más profundo de su alma. Sabía que a Preston no le importaban los $10,000. Lo que quería era su humillación, una prueba ante todos de que ella estaba por debajo de él. El salón entero se volvió sofocante, cada invitado pendiente de su siguiente palabra. Cassie inspiró hondo, su corazón martillando en el pecho. Entonces, desde lo más profundo, una voz silenciosa pero firme se alzó por encima del miedo y la vergüenza. Levantando el mentón, enfrentó la mirada de Preston. Su voz clara e inquebrantable quebrando el silencio cargado excepto su ritu. Señor Montgomery. En ese instante, Cassie supo que había cruzado una línea invisible. Desde ese momento su vida nunca, jamás volvería a ser la misma. Su voz resonó por el opulento salón como una ola poderosa que rasgaba la sofocante tensión, dejando el ambiente suspendido en un silencio expectante. Era como si cada sonido, cada susurro hubiese sido aspirado, quedando únicamente el peso de decenas de miradas clavadas en la joven frente a ellos. En su corazón latía como tambores de guerra antes de una gran batalla. Sus dedos apretaban la bandeja de plata con tanta fuerza que temblaban, volviéndose pálidos. Por dentro era un campo de batalla de fuerzas opuestas. El miedo le gritaba que retrocediera. El miedo a perder su trabajo, su único ingreso, el sustento que mantenía las interminables facturas médicas de su padre. El miedo a perder hasta el último fragmento de dignidad al que aún se aferraba. El miedo le ladraba que agachara la cabeza, que rechazara el cruel reto de Preston y desapareciera entre las sombras donde nadie más pudiera burlarse de ella. Pero al otro lado, enterrado en lo más profundo de su pecho, ardía el orgullo feroz que creyó extinguido en el espíritu de la chica que una vez bailó en un escenario.
que una vez conoció la embriagadora alegría de mostrar su talento al mundo, esa parte de ella nunca había muerto del todo. Solo había estado enterrada bajo años de sacrificios, dolor y duelo. Y ahora, los ojos arrogantes y burlones de Preston Montgomery III la habían desenterrado, encendiéndola en una llama imposible de contener. Casi alzó el mentón, clavando los ojos en él. Su mirada azul y gélida se le clavaba como una cuchilla, cargada de anticipación burlona. A su lado, Verónica Davenport permanecía erguida, los labios curvados en una sonrisa helada, los ojos brillando con un desprecio descarado. Blake y Austin prácticamente vibraban de emoción, salivando ante la idea de ver a Cassie derrumbarse y humillarse frente a la élite de Nueva York. Esa burla, ese desprecio, era lo último que Cassie podía aceptar. Esa era la línea que jamás permitiría que cruzaran. Su orgullo rugía más fuerte que su miedo. Ella no podía permitir que Preston Montgomery la redujera a un juguete para su diversión. Inspiró hondo para recuperar el control. Lentamente, con una calma deliberada, colocó la bandeja de plata sobre una mesa lateral. Luego, se desató el impecable delantal blanco de su cintura, doblándolo con cuidado, casi ceremoniosamente, antes de dejarlo junto a la bandeja. Era como si no estuviera dejando a un lado solo su uniforme, sino también la invisibilidad, la pequeñez y el silencio que había llevado consigo durante tanto tiempo en sus ojos. Se afilaron al agacharse para quitarse los viejos y pesados zapatos negros de trabajo de sus pies doloridos. El instante en que sus plantas desnudas tocaron la suave alfombra de seda, algo recorrió sus venas en un poder que creía perdido para siempre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Cassandra?, preguntó Preston, con la boca curvada en una sonrisa burlona, aunque por el más breve instante un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. No había esperado que ella realmente aceptara. Cassie no respondió. Simplemente alzó la cabeza y lo miró directamente, su voz resonando con desafío y orgullo. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, señor Montgomery. Sus palabras cortaron el aire como acero. La sonrisa de Verónica vaciló. El ceño se le frunció con irritación. Blake y Austin, antes rebosantes de burla, cayeron en un silencio incómodo. Su risa apagándose en todas las miradas siguieron a Cassie mientras caminaba, firme y serena, hacia el centro de la vasta pista de baile. Sobre ella los grandes candelabros de cristal resplandecían, su luz dorada descendiendo como un reflector sobre una estrella que regresaba a su escenario legítimo. Preston la siguió, con la arrogancia aún grabada en sus facciones. Pero Cassie lo vio ahora, una delgada grieta en su máscara. Detrás del hielo de sus ojos, un destello de incertidumbre, de incomodidad, parpadeó. Tal vez ni él mismo había creído que ella se atrevería a enfrentarlo allí. Frente a Tidus, Cassie se detuvo en el centro de la pista, su mirada ardiendo con orgullo. Sabía que esa elección era mucho más que aceptar un reto cruel. Era una declaración, un punto de inflexión, su destino cambiando con cada respiración. En ese instante, bajo las luces deslumbrantes, los años se deshicieron. Podía sentirlo otra vez en el ritmo familiar del ballet, el embriagador llamado del escenario, y oyó la voz de su padre resonando en su memoria, las palabras que él había pronunciado el día que entró en la Academia Donovan. Cassie, naciste para estar en un escenario. Nunca dejes que nadie te robe tu sueño. Cerró los ojos un instante, invocando el fantasma de los aplausos que alguna vez conoció. Cuando los abrió de nuevo, ardía fuego en su mirada. Neufeld le mostraría a Preston y a cada persona en aquella sala que su sueño seguía vivo, indomable, irrompible y eterno, sin importar cuánto la vida hubiera intentado sepultarlo bajo el fulgor de los candelabros de cristal, brillando como 1000 estrellas. Cassie permaneció inmóvil, esperando a que Preston se acercara. En ese momento, suspendido, podía sentir cada respiración pesada de los cientos de invitados que la observaban, todos ellos hipnotizados por la inesperada tensión y el drama. Desplegándose ante sus ojos, Preston Montgomery avanzó hacia ella, su rostro apuesto marcado por la arrogancia satisfecha. Se colocó frente a Cassie, sus fríos ojos azules perforando los de ella como si declarara un dominio absoluto, como si fuese él quien tenía todo el control. Lista, Cassandra, susurró, lo bastante alto para que ella lo oyera, con un tono impregnado de burla. Espero que entiendas las consecuencias de un tropiezo. Cassie no respondió. Simplemente apoyó suavemente su mano sobre su hombro, sintiendo la rigidez de su arrogancia en cada músculo. Él le sujetó la mano y la arrastró con brusquedad a la postura del tango. Sus movimientos rudos, despectivos, Cassie lo dejó guiar, al principio sin resistencia, aparentando una rendición total. Cuando las primeras notas del tango se extendieron por el salón, Preston se movió con pasos fuertes y decididos,
cada gesto impregnado de vanidad. Cassie permitió deliberadamente que su pisada titubeara, fingiendo un desequilibrio, alimentando su arrogancia. «Ten cuidado, Cassandra», murmuró Preston con sorna en su oído, la sonrisa ensanchándose en sus labios. «No querrás perder tu trabajo esta noche, ¿verdad?». Una ola de risas recorrió al público. Verónica, de pie cerca, sonrió con gélida satisfacción ante la aparente torpeza de Cassie, complacida con la idea de su humillación. Blake y Austin intercambiaron miradas eufóricas, confiados en que aquel cruel espectáculo terminaría pronto con la victoria de Preston. Pero Cassie sabía que eso era exactamente lo que él quería creer. Con cada paso, la confianza de Preston se inflaba más. Sus movimientos se volvían más ostentosos, más forzados, embriagados por su propio sentido de superioridad. Estaba demasiado cegado por el orgullo para notar la sutil transformación en los ojos de Cassie. Su pulso se estabilizó. La música le recorría las venas. Los violines y el piano se elevaron hacia un crescendo apasionado, y en ese instante Cassie despojó toda falsa contención. Dejó que emergiera su verdadera fuerza. La maestría de una bailarina formada en la Academia Donovan. Una bailarina que alguna vez había vivido para el escenario. Cuando Preston intentó girarla en un paso complicado diseñado para hacerla tropezar, Cassie se adelantó con fuerza. Descalza, sus movimientos se volvieron agudos y fluidos, su cuerpo deslizándose sobre la alfombra de seda como si volara. Cada paso era preciso, cada gesto estaba impregnado de poder, y gracias a la multitud, contuvo la respiración entre exclamaciones de asombro. Por un instante fugaz, Preston se quedó paralizado, su expresión soberbia desplomándose en shock y confusión. Cassie tomó el control, y de repente era ella quien guiaba, invirtiendo los roles con un dominio impecable. Preston se apresuraba a seguirle el ritmo, pero sus torpes intentos no hacían más que resaltar su debilidad frente al fulgor de Cassie. La sonrisa de Verónica se deshizo en un ceño furioso, sus ojos abiertos de incredulidad al darse cuenta de que su plan se desmoronaba ante sus ojos. La risa de Blake y Austin se les atragantó en la garganta, sustituida por un silencio atónito mientras veían a su arrogante amigo tropezar impotente ante Cassie. Giró con elegancia, arrastrando a Preston como a una marioneta, sus movimientos audaces y exactos. En sus ojos ahora vio pánico, una vulnerabilidad que él jamás había mostrado. Ella siguió, cada segundo convertido en una declaración de desafío. Sus pasos se aceleraron, su técnica se afiló. La sala entera quedó hechizada. Los que momentos antes se habían reído ahora la observaban con asombro. Sus rostros iluminados de admiración y reverencia. Preston tambaleaba cada vez más. Su ritmo se rompía, su respiración se volvía entrecortada al intentar seguirla. La burla de minutos atrás se había desvanecido en un silencio tan espeso que temblaba. Cada mirada fija en la joven camarera negra, que ahora brillaba como una estrella en el centro de la opulenta pista del Grand Aitoria. Cuando la música alcanzó su clímax, Cassie ejecutó un giro impresionante, llevando a Preston hasta la pose final del tango. La sostuvo, con la cabeza erguida, los ojos fijos en él con un desafío feroz. Preston chadeaba, humillado, el rostro enrojecido por la vergüenza y la furia. Cassie permanecía radiante bajo las luces resplandecientes, y el salón estalló en una ovación atronadora, asombrada, sobrecogida. Resonando con admiración, Anne en ese momento supo que no solo había conquistado la victoria en el baile, sino que también había reescrito el rumbo de su destino. La música se desvaneció lentamente, las últimas notas disolviéndose en el aire como los ecos finales de un hermoso sueño. Cassie se mantuvo erguida, la espalda recta, el mentón alzado, la respiración firme aunque el corazón le retumbaba en el pecho. Frente a ella, Preston Yadiva, su antes perfecto cabello dorado ahora húmedo de sudor y cayendo suelto sobre la frente. La arrogancia que había definido su rostro momentos atrás había desaparecido, sustituida por la furia y la humillación. Ardiendo en sus fríos ojos azules, por un instante, el salón quedó en silencio, un silencio absoluto, como si cada invitado necesitara un latido para comprender lo que acababa de presenciar. Entonces un solo aplauso sonó, seco y resonante. Otro lo siguió y de pronto, como una ola que se estrella, cientos de manos se unieron en una ovación ensordecedora. Los invitados se levantaron de sus asientos, entregándole a Cassie la clase de homenaje que el Grand Aitoria jamás había presenciado en toda su deslumbrante historia. Cassie giró la cabeza, atónita, con el corazón hinchado. Rostros que antes la habían mirado con desprecio o lástima ahora brillaban de admiración, incluso de asombro. Verónica Davenport permanecía inmóvil, sus rasgos impecables tensos de incredulidad, sus ojos rebosando amargura y rabia. Blake y Austin intercambiaron miradas incómodas, su altivez borrada, reemplazada por el shock
Ante la innegable caída de su amigo más poderoso, Ann Casey supo en ese instante que había ganado, no solo contra Preston Montgomery III, sino contra años de prejuicio, desprecio e injusticia silenciosa que había soportado Ann. Pero antes de que pudiera dejar que la más leve sonrisa rozara sus labios, un sonido seco y cortante rompió el aire. Viola Vista. Un grueso fajo de billetes yacía a sus pies, arrojado con desprecio al suelo. Cuando levantó la mirada vio a Preston, el rostro encendido de furia, las manos temblando al cerrarse en puños, todo su cuerpo tenso con una rabia. Apenas contenidao. Ahí tienes tu dinero, tómalo y lárgate, escupió entre dientes apretados, su voz temblando de humillación una vez más. El salón cayó en un silencio tenso e incómodo. La admiración que había llenado la sala momentos antes se transformó en sorpresa, incluso en desagrado. Algunos invitados fruncieron el ceño, visiblemente perturbados por la descarada muestra de crueldad de Preston. La mirada de Casey descendió hacia los billetes esparcidos a sus pies. La ira y la amargura le estallaron en el pecho. $10,000, la misma suma que podía pagar las facturas del hospital de su padre, sacar a su familia del agobiante sufrimiento y darle un respiro de la rutina de sobrevivir. Y sin embargo lo sabía con absoluta claridad: al agacharse a recogerlo significaría algo mucho peor, entregar la dignidad y el respeto propio que acababa de recuperar con cada gramo de su alma. Alzó la cabeza, enfrentando los ojos de Preston, con una determinación ardiente que hizo que su voz resonara firme, serena, pero lo bastante poderosa para llenar el salón. No necesito su dinero, señor Montgomery. Ese baile no fue para ganarme nada de usted. Lo hice para demostrarle a usted y a todos aquí que no soy su juguete para burlarse y desechar. Mi dignidad no está en venta. Las palabras de Casey colgaron pesadas en el aire. Miro una titm. ¿Ves el dinero en el suelo? Y luego se dio la vuelta, sus pasos firmes y deliberados, dejando atrás los billetes arrugados como testamento de su orgullo. En la ovación estalló otra vez, más fuerte, más feroz que antes. El público no aplaudía ya solo su actuación, aplaudían su valentía, su dignidad, su desafío frente a la Aragon. Casey caminó hacia la salida, cada paso acompañado por el estruendo de las palmas, por la admiración que la envolvía como una marea. Las lágrimas le cosquillearon en los ojos, pero no nacían del dolor ni de la humillación. Eran lágrimas de algo que no había sentido en años: vindicación, orgullo y la certeza de que por fin vivía conforme a los valores que su padre le había inculcado. Respeto propio, honor y una dignidad inquebrantable. En el gran umbral se detuvo, mirando atrás por última vez. Preston permanecía rígido, el rostro pálido, los ojos ardiendo de vergüenza y de un odio que ya no podía ocultar. Casi no dijo nada, no lo necesitaba. Sus acciones habían hablado más alto de lo que las palabras podrían hacerlo jamás. Las enormes puertas se cerraron tras ella, clausurando el brillante salón, pero el sonido de los aplausos intensos e implacables siguió resonando en su mente. En Casey salió del Grand Atoria esa noche, sabiendo una verdad con absoluta certeza: sin importar las dificultades que vinieran, jamás volvería a perderse a sí misma. Había demostrado ante todos los que alguna vez dudaron de ella que su orgullo y su espíritu eran irrompibles en el mismo instante en que las grandes puertas del Grande Itoria se cerraban tras Casey. Nathaniel Crowe, un joven fotógrafo con ojo agudo y perspicaz, ya había capturado cada momento de la explosiva escena que acababa de desarrollarse. Nate había sido contratado para tomar imágenes glamurosas de la gala benéfica, pero jamás imaginó que terminaría documentando semejante giro inesperado, deslizándose en silencio entre las fotos de su cámara digital. Su mirada se detuvo, con una mezcla de asombro y emoción. Fotograma tras fotograma se desplegaba ante él. La arrogancia engreída de Preston al retar a Casey, la expresión serena pero decidida de ella al aceptar, el instante en que se quitó el delantal y los zapatos, y finalmente la interpretación deslumbrante que dejó a Preston completamente derrotado. Pero las imágenes más impactantes eran aquellas en las que se veía a Preston, el rostro torcido por la amarga derrota, lanzando con rabia el fajo de $10,000 a los pies de Casey, y la siguiente en Casey, con los ojos encendidos de orgullo, dándole la espalda y alejándose, dejando el dinero esparcido sobre la alfombra de seda. Nate se detuvo en esa fotografía durante un largo momento, el corazón acelerado. Supo instintivamente que esa era la imagen, la que capturaba en un solo cuadro el contraste brutal entre la arrogancia de la riqueza y la dignidad inquebrantable de una joven que se negó a inclinarse sin dudarlo. Nate conectó su cámara al portátil y subió las fotos a las redes sociales. Escribió un pie de foto breve pero poderoso, relatando los acontecimientos de la noche: el coraje, el respeto propio y la dignidad de Cassandra Riley.
frente a la humillación pública de Preston Montgomery, heredero del infame imperio inmobiliario Montgomery. En menos de una hora, la publicación explotó mucho más allá de lo que Nate había anticipado. Miles de compartidos, comentarios y reacciones se multiplicaron. Hashtags como Justicia para Cassie y Vergüenza Montgomery se colocaron en la cima de Twitter, Instagram y Facebook. La gente estaba indignada por la descarada arrogancia y la falta de respeto de Preston, mientras se sentía profundamente conmovida por el valor de Cassie y su negativa a dejarse humillar en pronto. Foros y medios de comunicación importantes recogieron la historia. Titulares en línea incendiaban Internet. Tan heredero del imperio Montgomery derrotado por joven camarera en un impactante duelo de tango. Camarera negra rechaza $10.0 para defender su dignidad contra la arrogancia de los Montgomery. Las fotografías de Nate se propagaron como pólvora, apareciendo en todas las plataformas, alimentando una ola masiva de rechazo tanto contra Preston como contra la corporación Montgomery. Celebridades comenzaron a mostrar públicamente su apoyo a Cassie, elogiando su valentía y llamando a la gente a no permanecer en silencio ante semejante humillación. Al mismo tiempo, apareció en Internet una campaña de GoFundMe, titulada Justicia para Cassie. Su meta inicial era modesta en $10.0, la misma suma que ella había rechazado. En cuestión de horas, las donaciones superaron ampliamente esa cifra, ascendiendo a decenas de miles y aumentando minuto a minuto. Mientras el público se unía en torno a Cassie, el caos estallaba en la sede de la corporación Montgomery. Ejecutivos y personal de relaciones públicas convocaron una reunión de emergencia, desesperados por contener lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una crisis sin precedentes. Richard Montgomery, patriarca y presidente, se sentaba a la cabecera de la imponente mesa de conferencias, con el rostro severo y tormentoso mientras repetía una y otra vez el video viral publicado por Nate. En sus ojos ardían con una mezcla de furia y humillación al ver a su propio hijo arrojar dinero a los pies de una camarera. «Debemos controlar esto de inmediato», rugió Richard, golpeando con el puño la madera pulida. Su voz llevaba el peso del poder, pero no lograba ocultar la rabia abrasadora. «Mi hijo ha convertido a esta familia en el hazmerreír del mundo entero». Mientras tanto, Preston se había encerrado en su lujoso apartamento, esquivando las interminables llamadas de su padre y de la junta directiva. Se sentaba mirando fijamente el teléfono, desplazándose entre oleadas de comentarios despiadados y publicaciones mordaces. Cada palabra era como una cuchilla desgarrando su orgullo. La rabia hervía en su interior, pero por primera vez en su vida se sentía completamente impotent. Jamás había imaginado que su arrogancia, su confianza engreída, pudieran llevarlo a consecuencias tan catastróficas. En lo que más lo atormentaba era la verdad insoportable en Cassie. La misma joven a la que había despreciado, ridiculizado y degradado era ahora un símbolo, una heroína, un ícono de orgullo y justicia ante los ojos del público. Apretando el teléfono con los nudillos blancos, Preston comprendió una cosa con escalofriante certeza. Desde el momento en que provocó y humilló a Cassandra Riley, su vida había tomado un rumbo sin retorno. Ya no era él quien tenía el control. Había despertado una ola de justicia e indignación, tan poderosa que ni siquiera él podía detenerla en la fría y estéril sala de juntas de la sede de la corporación Montgomery. Richard Montgomery permanecía en silencio, los ojos fijos en la gigantesca pantalla que reproducía en bucle incesante las noticias condenatorias sobre su hijo. Su rostro se ensombrecía a medida que las palabras escándalo, discriminación, humillación destellaban en la pantalla, acompañadas de gráficos bursátiles desplomándose bruscamente. Un recordatorio brutal de la gravedad de la crisis en Richard. Siempre había sido un hombre de poder, compostura y control absoluto. Pero esta vez, la imprudencia de Preston había ido más allá de todo lo que podía imaginar. Las acciones insensatas de su hijo no solo habían provocado daños financieros, sino también un daño catastrófico al nombre Montgomery, un legado que Richard había pasado toda su vida construyendo y protegiendo. Señor Montgomery, la prensa. No, Dija de Lamar, dijo su asistente principal, Linda, con la voz tensa. Exigen una declaración oficial de inmediato. Richard giró la cabeza, con la expresión dura, los ojos como acero. Daremos un comunicado pronto, pero primero trae a Preston aquí. Ahora Linda asintió rápidamente y salió apresurada. Minutos después, Preston entró en la inmensa sala. Su rostro, antes orgulloso, ahora demacrado por la falta de sueño. Sus ojos despojados de la arrogancia habitual. El porte altivo había desaparecido, reemplazado por la incertidumbre, la impotencia y un destello de miedo ante la rara y desatada furia de su padre. Richard lo observó en silencio durante un largo momento, su decepción y su ira tan afiladas que Preston bajó la mirada instintivamente. ¿Acaso te das cuenta de lo que has hecho, Preston? La voz de Richard era fría
implacable. En una sola noche has convertido a esta familia en el hazmerreír mundial. El precio de nuestras acciones se desploma más rápido que en cualquier crisis que hayamos enfrentado. Ann Preston tragó con dificultad, buscando palabras que no salían. Yo solo intentaba divertirme un poco. No pensé que llegaría a tan lejos. Diversión. Richard estalló, poniéndose de pie de golpe, el puño temblando de rabia. ¿Llamas diversión a humillar a alguien delante de una multitud? Has marcado a esta familia como símbolo de arrogancia, prejuicio y crueldad. ¿De verdad crees que te crié para actuar así? El aire se espesó con una tensión sofocante. Preston guardó silencio, la cabeza inclinada por la vergüenza. En lo más profundo sabía que esta vez había ido demasiado lejos en ese momento. Su teléfono vibró violentamente en el bolsillo. Echó un vistazo y el estómago se le encogió al ver el nombre de Veronica Davenport en la pantalla. No era una llamada a Ann, era un mensaje. Breve, seco, devastador. Ann Preston, no puedo continuar con nuestro compromiso. No voy a atarme a tu carrera y reputación en ruinas. No me contactes otra vez. En las manos de Preston temblaron al leerlo. El rostro palideciendo, la rabia y la desesperación se mezclaban en su interior como veneno. Richard, leyendo el pánico en los ojos de su hijo, habló con gravedad. Verónica lo terminó, ¿verdad? ¿De verdad pensaste que ella o cualquier otra persona se quedaría después de que lo has perdido todo? Tu dignidad, tu respeto, tu credibilidad. Preston permaneció en sus supuestos amigos, Blake y Austin, ya habían dejado de responder a sus llamadas. Uno a uno, todos lo estaban abandonando. Nunca se había sentido tan completamente aislado. Ann Richard exhaló con fuerza, su tono suavizándose aunque seguía inflexible. Ya no queda otra opción. Preston, debes dar una conferencia de prensa de inmediato y emitir una disculpa pública. Tenemos que salvar lo poco que podamos antes de que esta espiral nos destruya por completo. Ann Preston levantó la mirada hacia su padre, un destello de desafío en sus ojos, pero la voz firme de Richard cortó cualquier intento de resistencia. No me mires así. Estas son las consecuencias de tus propios actos. Si no quieres terminar como un fracasado, deshonrado, rechazado por el mundo entero, entonces haz lo correcto. Si no por ti, al menos por esta familia. A regañadientes. Preston asintió. Sabía que su padre tenía razón. La conferencia de prensa sería su última oportunidad de aferrarse a lo que quedaba de su reputación, pero en el fondo también sabía que nada de lo que dijera podría borrar la mancha de lo que había hecho. La reunión terminó. Preston salió de la sala de juntas, sus pasos resonando en el largo pasillo vacío. Se sentía menos como alguien que abandonaba una reunión y más como un hombre que se alejaba de una sentencia. No solo había sido condenado por la opinión pública, había sido condenado por su propio padre adentro. Richard permaneció solo, el peso de todo aplastándolo. Jamás había sentido tanta furia y tanta impotencia hacia su hijo. Todo lo que podía hacer ahora era intentar contener el daño para preservar lo que quedaba del nombre Montgomery, el imperio que había construido con el trabajo de toda su vida afuera. Preston se quedó inmóvil, mirando sin ver hacia el pasillo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Un error, un solo momento de arrogancia, había destruido todo lo que alguna vez tuvo. Su estatus, su riqueza, su prometida, incluso la confianza de su propia familia. Y ahora, por primera vez en su vida, tendría que enfrentar las consecuencias completamente. Devastadoramente solo, mientras Preston permanecía congelado en la desesperación, en los oscuros pasillos de la corporación Montgomery. Out de la deslumbrante ciudad de Nueva York, Cassandra Riley se enfrentaba a una oportunidad que jamás se había atrevido a soñar. La suave luz de la tarde se filtraba por la ventana de un pequeño café, modesto pero acogedor, en el corazón de Manhattan. Sentado frente a Cassie estaba Gregory Bishop, el legendario director de Broadway, célebre por descubrir y formar a los talentos más extraordinarios. Era un hombre refinado, de cabello plateado peinado con esmero, y unos ojos profundos y perceptivos que parecían ver directamente el alma de quien se sentara frente a él. Cassandra, no puedo dejar de pensar en tu actuación en la gala. Otra noche, dijo Gregory, con voz cálida y sincera, la mirada llena de admiración. Tienes un don raro, la capacidad de captar la atención de toda una sala. Está claro que recibiste formación de muy alto nivel, ¿no es así? Casi, asintió, el rostro teñido de timidez y gratitud ante semejante elogio de una leyenda viva. Sí, estudié en la Academia de Artes Donovan, pero tuve que dejarlo por circunstancias familiares. Ann Gregory se inclinó hacia adelante, la expresión suavizada por la compasión, el tono alentador. Si no te importa, me contarías que... Susie, quiero entenderlo de verdad. Cassie vaciló un instante. Recuerdos dolorosos la invadieron, los mismos que había pasado años intentando enterrar. Pero al mirar a los ojos de Gregory, repletos de empatía y sinceridad, se sintió lo bastante segura para compartir su historia. Mi padre, James Riley,
Tenía una pequeña empresa de construcción en Queens. No era una gran compañía, pero él estaba orgulloso. La levantó desde cero y siempre soñó con que algún día nos diera seguridad. Su voz se suavizó. Sus ojos se nublaron al revivir el día que destrozó sus vidas. Hace unos 5 años, firmó el contrato más grande de su carrera con un enorme conglomerado inmobiliario. Creyó que era nuestra oportunidad de salir de la dificultad, pero a mitad de obra el conglomerado canceló el contrato de repente, escudándose en vacíos legales contra los que mi padre no pudo luchar. Su empresa quebró casi de la noche a la mañana. Eso lo destruyó. Su salud se deterioró rápidamente después de aquello. El ceño de Gregory se frunció, su rostro oscureciéndose, de dolor y de rabia. ¿Ese conglomerado inmobiliario? ¿Quién era? Cassie asintió con amargura, la voz tensa. Sí, ahí era la corporación Montgomery, más específicamente una de las filiales de Richard Montgomery. El padre de Preston and Gregory quedó en silencio, atónito, como intentando procesar el peso de lo que acababa de escuchar. Había oído rumores sobre la crueldad de los Montgomery, pero nunca imaginó que su codicia hubiera destruido la vida de una joven con un talento tan extraordinario, sentada justo frente a él. Increíble, murmuró, la voz temblando de indignación. Sacrificaste tu futuro artístico por culpa de su crueldad. Cassie bajó la mirada hacia sus manos, callada por un momento, antes de alzar la cabeza. Sus ojos ardían con fuerza y resolución. He perdido mucho por culpa de ellos, pero lo único que jamás solté fue mi dignidad y mi orgullo. Sé que mi padre nunca querría que abandonara mi sueño. Gregory la observó con intensidad, la admiración grabada en su rostro. No veía solo un talento excepcional, sino a una luchadora, a una joven con el coraje de levantarse después de cada caída. Cassandra, quiero que sepas cuánto respeto tu valor y tu orgullo. Estoy trabajando en un nuevo musical sobre la resiliencia, el coraje y la esperanza que se elevan por encima de la injusticia. Y desde el momento en que te vi en esa pista de baile, supe que tú estabas destinada a interpretar el papel principal. Cassie se quedó paralizada, los ojos abiertos de incredulidad. Why emotion? Su corazón retumbaba con palabras que jamás pensó escuchar. Señor Bishop, es cierto. Yo no sé ni qué decir. Gregory sonrió con calidez y posó una mano suave sobre la de ella, que temblaba. No necesitas decir nada, Cassandra. Solo dime esto. ¿Estás lista para levantarte de nuevo y luchar por el sueño que siempre ha sido tuyo? Cassie lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en años, sintió dentro de sí una certeza inquebrantable ardiendo. Se extendió por su rostro mientras asentía con feroz confianza. Sí, estoy lista, señor Bishop. No dejaré que nadie me arrebate mi sueño nunca más. La sonrisa de Gregory se profundizó, su mano firme y tranquilizadora sobre la de ella. Entonces, prepárate, Cassandra. El mundo está a punto de verte de una manera que nunca imaginó. Y te prometo que esta vez nada ni nadie te impedirá brillar. Después de su emotivo encuentro con Gregory Bishop, Cassie volvió a casa con el corazón elevado pero también pesado. Sabía que la dolorosa verdad sobre la corporación Montgomery, la que acababa de revelar al legendario director, no podía permanecer oculta para siempre. Pero si de verdad quería luchar por la justicia y recuperar la equidad para su padre, debía estar lista para enfrentar el escrutinio público, para contar por fin toda la verdad. Algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Se sentó en silencio en su pequeño apartamento, la suave luz dorada de una lámpara de escritorio proyectando sombras sobre su rostro pensativo. Al fin, tomó el teléfono y marcó el número de la única persona en la que confiaba para sacar la verdad a la luz. Nathaniel Crowe. Nate contestó de inmediato, su voz cargada de calidez y pasión. Cassie, me alegra tanto que hayas llamado. ¿Sabes cuánto ya ha inspirado tu historia a la gente? Cassie exhaló despacio, su voz suave pero firme de resolución. Gracias, Ned, por compartir lo que ocurrió aquella noche. Pero hoy te llamo por algo más grande. Quiero contar toda la historia, no solo lo de la gala, sino la verdadera razón por la que tuve que renunciar a mi sueño. Nate guardó silencio un instante, percibiendo la gravedad en su tono. Su voz bajó, cuidadosa y seria. Cassie, estás... Una vez que lo hagas público no habrá marcha atrás. Cassie esbozó una leve sonrisa agridulce, sus ojos brillando de determinación. Lo sé, pero no puedo permitir que la familia Montgomery siga aplastando a gente inocente. Quiero que el mundo sepa cómo destruyeron a mi familia y cómo tratan a personas como nosotros. A la mañana siguiente, Nate se reunió con Cassie en su pequeño café habitual para grabar lo que sería la entrevista más importante de su carrera. Sentada frente a él, Cassie habló con claridad y firmeza, relatando cada doloroso detalle de lo que su familia había soportado. Describió la pequeña empresa de construcción de su padre, James Riley, llena de potencial hasta que fue aplastada por los términos fraudulentos de un contrato de la corporación Montgomery. Detalló cómo el conglomerado canceló el acuerdo de forma abrupta, arruinando a su padre de la noche a la mañana,
y sumiéndolo en una crisis de salud. Su voz se quebró cuando habló del día en que lo llevaron de urgencia al hospital, los meses sombríos que siguieron y de cómo se vio obligada a abandonar la Academia Donovan para ayudar a su familia a sobrevivir. «No cuento esto por lástima», declaró Cassie, con los ojos encendidos de orgullo y convicción. «Lo cuento porque la gente debe saber lo que realmente ocurre detrás del brillo y la riqueza de corporaciones como Montgomery. Esta no es solo mi historia, es la historia de innumerables familias víctimas de la codicia y la indiferencia en horas». Después de su conversación, el reportaje de Nate apareció en las portadas de los principales medios bajo el titular: «El doloroso secreto detrás del impactante tango en joven camarera expone la crueldad de la corporación Montgomery». La noticia se propagó como fuego, desatando una indignación sin precedentes. Las redes sociales explotaron con millones de compartidos, comentarios y hashtags en tendencia como Justicia para Cassie y Corrupción Montgomery. El público estaba furioso por el engaño y el abuso de poder de Montgomery, exigiendo justicia no solo para Cassie, sino para todas las familias destruidas por sus prácticas despiadadas. Bajo una enorme presión, las autoridades locales iniciaron una investigación formal sobre los contratos ilegales y las conductas empresariales poco éticas de Montgomery. De la noche a la mañana, el otrora intocable imperio que dominaba el mercado inmobiliario de Nueva York se convirtió en el epicentro de un escándalo histórico. Dentro de la sede de Montgomery, Richard Montgomery se sentaba sombrío junto a sus abogados, observando cómo las acciones se desplomaban y atendiendo sin descanso llamadas de los reguladores. La rabia y la desesperación lo consumían. Por primera vez comprendió que no podía sofocar la verdad con poder ni con dinero. El testimonio de Cassie había tocado la conciencia misma de la sociedad, desatando una tormenta demasiado poderosa para contener al otro lado de la ciudad. Cassie permanecía sentada en silencio junto a su ventana, contemplando la luz del atardecer, que se derramaba sobre las abarrotadas calles de Nueva York. Su corazón se sentía más liviano ahora que la verdad había salido a la luz, aunque sabía que la lucha apenas comenzaba. Y sin embargo, por primera vez en años de dificultades, se sentía firme, lo bastante valiente para enfrentarse a quienes habían destrozado a su familia. Comprendía que el camino por delante sería agotador, pero también estaría lleno de esperanza, porque esta vez no estaba sola. Llevaba consigo la fuerza de la verdad, el poder de la justicia y el apoyo inquebrantable de millones que ahora se alzaban con ella contra la codicia y la crueldad de la corporación Montgomery. Mientras Cassie sentía la fortaleza de la justicia y el abrumador respaldo del público en toda la ciudad, Preston Montgomery se preparaba para la conferencia de prensa que nunca quiso enfrentar. En un hotel de lujo en el corazón de Manhattan, el equipo de comunicación de Montgomery Corp se apresuraba a organizarlo todo. Desesperados por salvar la imagen de la empresa en medio de la creciente crisis en Preston, se encontraba frente al espejo de un camerino privado, mirando fijamente su propio reflejo. Sentía como si hubiera envejecido años en apenas unos días. Sus antes penetrantes ojos azules ahora estaban vacíos, despojados de la arrogancia y la confianza que antes lo definían. Mecánicamente ajustó su corbata, mientras las furiosas palabras de su padre, Richard Montgomery, resonaban en su cabeza. Esta vez, si no puedes mostrar un arrepentimiento genuino, arrastrarás a toda la compañía contigo. Obligándose a avanzar, Preston salió hacia el salón de prensa abarrotado de reporteros. Los flashes de incontables cámaras explotaron en cuanto tomó el podio, cada destello cegador apuñalando lo poco que aún quedaba de su orgullo. Tomando una profunda bocanada de aire, recogió el comunicado que sus abogados y consultores de relaciones públicas habían preparado. Su voz fue plana, robótica, completamente desprovista de sinceridad. Yo, Preston Montgomery, deseo expresar mis más profundas disculpas a la señorita Cassandra Riley y a su familia. Mis acciones descuidadas y no intencionadas han causado un daño innecesario. Pero sus palabras ensayadas se ahogaron rápidamente bajo las punzantes preguntas lanzadas por los reporteros. Señor Montgomery, ¿es esta una disculpa genuina o solo un intento de control de daños para proteger la imagen de su compañía? Preston, ¿por qué le arrojó dinero a una joven mujer negra en un acto de humillación descarada? ¿Siente alguna vergüenza por lo que su familia le hizo a los Riley y a otros? Preston titubeó. Su actitud fría y distante solo enfureció más a la multitud. Continuó con la disculpa escrita, ignorando las preguntas, pero su entrega vacía alimentaba aún más la indignación. En cuestión de horas, los medios condenaron la falsa disculpa. Los titulares ardían en la disculpa falsa de Preston Montgomery. Cada palabra enciende más indignación. La familia Montgomery se ahoga en el escándalo. El público rechaza las palabras huecas de un heredero arrogante. Las consecuencias se propagaron rápidamente. Las investigaciones se acumularon. Surgieron demandas. Los antiguos contratos de Montgomery Corp fueron diseccionados,
revelando años de explotación, fraude y manipulación. Los socios comerciales comenzaron a retirarse. Las acciones se desplomaban sin control. La situación se volvió tan crítica que la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Uno a uno, rostros que Richard Montgomery había conocido durante décadas se volvieron contra él. Fríamente le exigieron su renuncia para salvar lo poco que quedaba. Richard permaneció en silencio, su mirada recorriendo la sala. Cada rostro que encontraba estaba marcado por la ira y la decepción. Al fin su voz rompió la tensión. Amarga, pero firme: lo entiendo, renunciaré, pero dejemos algo claro. Esto no es solo mi fracaso. Es el fracaso de todo un sistema que permitió que la arrogancia y la indiferencia crecieran durante demasiado tiempo. Con la renuncia de Richard, Montgomery Corp se precipitó al capítulo más oscuro de su historia. Las demandas inundaron la empresa y las autoridades federales ampliaron su investigación a cada proyecto que la compañía había tocado durante décadas. En cuanto a Preston, se derrumbó en la desesperación. Verónica lo denunció públicamente, llamándolo cruel e inmoral. Sus amigos más cercanos lo abandonaron, reacios a ser manchados por su deshonra. Se convirtió en el símbolo mismo de la corrupción, la arrogancia y la decadencia entre la élite. Un hombre que alguna vez estuvo en la cima del poder, ahora derribado por el mismo público al que una vez había despreciado, se ocultaba de la mirada del mundo, encerrado en su lujoso pero asfixiante apartamento. Solo, entre sombras, la vergüenza y la desesperanza lo consumían. Por primera vez en su vida, sentía el peso del desprecio público. Los ojos que alguna vez lo habían admirado ahora estaban llenos únicamente de odio y repulsión. En el silencio interminable que siguió, Preston pensó en Cassie, la mujer a la que había ridiculizado y humillado. Ella ahora se erguía firme, fuerte, intacta, mientras él lo había perdido todo. Comprendió que cada consecuencia que ahora enfrentaba había nacido de su propia arrogancia y crueldad. Pero ese conocimiento llegaba demasiado tarde. Deshacer lo que ya estaba hecho. Con la cabeza inclinada en la oscuridad, a Preston solo le quedaba la verdad aplastante. La dinastía Montgomery, antaño símbolo de riqueza y poder, se desmoronaba en ruinas, todo por su egoísmo. Y ahora tendría que vivir para siempre con unos remordimientos que ningún dinero ni poder podrían borrar jamás, mientras la familia Montgomery se hundía más en la crisis y la desesperación. En otro lugar, Cassandra Riley se preparaba para subir al escenario más grande de su vida. De pie entre bambalinas, las deslumbrantes luces de Broadway brillaban ante ella como 1000 estrellas, y casi sentía su corazón latir al compás del vibrante preludio. Cerró los ojos por un breve instante mientras los recuerdos regresaban a fragmentos de su pasado doloroso, el día que renunció a su sueño por la tragedia de su familia, los años de resistencia silenciosa, de desprecio y discriminación. Pero ahora, todo ese dolor se había transformado en fuerza, en una resiliencia de acero y una dignidad que nadie podría arrebatarle jamás. Un aplauso atronador llenó el teatro cuando el telón se alzó. Cassie salió al escenario con la gracia y la confianza que alguna vez creyó perdidas para siempre. Bogada en luz, sabía con más claridad que nunca que había vuelto a encontrarse a sí misma, renacida en la pasión que pensaba extinta en el nuevo musical Phoenix Rising. Escrito y dirigido por el legendario Gregory Bishop, se había inspirado en la propia historia de Cassie. Durante 2 horas cautivó a la audiencia con su actuación y su exquisita técnica de ballet, pero lo que la distinguía era la emoción pura que fluía en cada paso, cada nota, cada respiración. El público quedó hechizado con la poderosa historia de una joven despreciada por la sociedad, aplastada por los ricos y poderosos, y que sin embargo se alzaba intacta para defender su dignidad. Cuando cayó la última nota, el teatro estalló en una ovación de pie. Cientos se levantaron, con lágrimas en los ojos y los rostros iluminados de admiración hacia aquella mujer pequeña y fuerte, que brillaba bajo las luces del escenario. Cassie se quedó allí, contemplando al público, con el corazón desbordado. Aquello no era solo un triunfo, era redención en Broadway, ante miles de miradas adorantes. Comprendió que ya no era Cassandra Riley la camarera invisible. Era un símbolo de justicia, una voz viva que le recordaba al mundo que la dignidad humana es el valor más preciado de todos. A los críticos aclamaron rápidamente su actuación. Los titulares se multiplicaron ante las cenizas al escenario. El triunfante renacimiento de Cassandra Riley, bailarina de ballet antes aplastada por el imperio Montgomery, se convierte en ícono de justicia y dignidad en su pequeño apartamento. Su padre, James Riley, vio la actuación por televisión, con lágrimas corriendo por su rostro mientras el orgullo llenaba sus ojos. Al fin, su pequeña había salido de las sombras, brillando con el sueño que casi había sacrificado por el Entre Bastadores. Gregory Bishop observaba con alegría y orgullo. Este era uno de los mayores éxitos de su carrera, no solo por
había descubierto un talento extraordinario, sino porque había ayudado a que una joven excepcional recuperara la justicia y la dignidad que tanto merecía. Mientras tanto, en su frío y vacío apartamento, Preston Montgomery lo observaba todo por televisión. Veía casi radiante, más fuerte que nunca. Su corazón se retorcía con vergüenza y amargura, sabiendo que una vez intentó destruirla, solo para fracasar por completo. Ahora comprendía que su propia caída era irreparable, porque había perdido lo único que casi poseían, una dignidad inquebrantable, en el escenario de Broadway. Casi hizo una reverencia, las lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. La ovación rugía sin cesar, una ola de amor y solidaridad que la envolvía como un mar imparable. Alzó la cabeza, con los ojos brillando y el corazón latiendo con orgullo y alegría. Sabía que su vida había renacido de las cenizas, más fuerte y esperanzada que nunca. La voz de su padre resonaba en su memoria, un recordatorio sagrado, grabado en su alma. Casi nunca lo olvides. No importa hacia dónde te arrincone la vida, la dignidad es lo más valioso que tienes. Nunca te rindas. Siempre levántate, incluso si debes empezar de nuevo desde las cenizas. Ancasi sonrió suavemente, dirigiendo una vez más su mirada al público. Sabía que su historia había entrado en un nuevo capítulo, uno de luz, esperanza y fortaleza de pie en Broadway frente a miles de rostros iluminados. Cassandra Riley se había convertido en la prueba viviente de una verdad eterna. La dignidad y el respeto por uno mismo nunca pueden ser robados, ni por la riqueza, ni por el poder. Ni casi sabía que su historia no terminaría allí. Ahora era un símbolo de fe, de esperanza, y por encima de todo, del poder eterno de la dignidad humana, que renace de las cenizas para brillar más que nunca. ¿Y tú, qué momento del poderoso viaje de Cassie te conmovió más? Compa tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para más historias significativas y poderosas. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo video.